Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Elkin Beltrán. Yo soy estudiante de agronomía de el CEAT San José del Guaviare. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre la interacción suelo-microorganismo-planta. Entonces vamos a iniciar la exposición con la siguiente diapositiva. Y vamos a responder entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué son los factores NOT y cuál es su función? Entonces los factores NOT o NF, sus siglas en inglés, o factores de nodulación, son moléculas de señalización. Como acá en este gráfico lo podemos evidenciar, son producidas entonces por las bacterias rizobios, que en respuesta a la exudación de flavonoides, ¿sí?, que son residuos del metabolismo secundario en las plantas. Entonces, esto se da en condiciones de poco oxígeno o limitados de oxígeno. Estos factores básicamente inician un establecimiento simbiótico o de una relación simbiótica entre planta y rizobios. ¿Cuándo inicia el proceso de nodulación? Esto entonces produce las diferencias o produce una diferenciación en los tejidos, más específicamente en los pelos absorbentes de las raíces, y los transforma entonces en nódulos, donde pues allí alberga o residen las bacterias que más adelante o que se encargan de fijar el nitrógeno de la atmósfera y convertirlo en nitrógeno asimilable para la planta. Y en relación a eso, o en cambio a este proceso, la planta entonces produce fotosintatos y se produce también un ambiente apropiado para que vivan allí dichas bacterias, para que hagan el proceso de la fijación del nitrógeno. Bueno, entonces una de las características más importantes que aportan los NF o los NOT en la planta, a los NOT, perdón, es la simbiosis, en el proceso de simbiosis es la producción de lehemoglobina, ¿sí? Como lo podemos ver aquí en esta imagen de aquí, trajimos a colación una estructura molecular de la lehemoglobina, que aunque tiene características similares a la hemoglobina que tenemos en nuestro cuerpo, pues obviamente no es lo mismo. Y es la encargada entonces la lehemoglobina es la encargada de mantener baja la concentración de oxígeno y evitar la inhibición, ¿sí?, de la actividad nitrogenasa en el proceso metabólico de las plantas, en este caso de las plantas fijadoras de nitrógeno. La siguiente pregunta entonces es: ¿cómo promueven las micorrizas la diversidad vegetal? Entonces, las micorrizas son asociaciones simbióticas, como se venía diciendo, o sea, que producen una simbiosis, o sea, una relación entre planta y microorganismo, ¿sí? Mutualista, o sea, que es una relación sostenible, o digamos, tanto los microorganismos producen beneficio hacia las plantas como las plantas hacia los microorganismos. Entonces, esta relación simbiótica se da entre las raíces de plantas superiores y algunos hongos benéficos, ¿sí?, que básicamente son los habitantes naturales o que podemos encontrar en el suelo. La asociación simbiótica de la micorriza se presenta prácticamente en todas las especies vegetales,
y se diferencian en dos grandes grupos, los cuales traemos en estas diapositivas. Esto se da según la especie vegetal y según el grupo de hongo con que se relaciona, ¿sí? Entonces podemos encontrar micorrizas ectotróficas o ectomicorrizas y micorrizas endotróficas o endomicorrizas. Por el lado de las micorrizas ectotróficas, encontramos que son hongos que en este caso la micorriza o el hongo penetra las raíces, perdón, no penetra las raíces, sino por el contrario produce un velo o malla, ¿sí? Haciendo las veces de pelos radicales o pelos absorbentes y por ende allí es donde empieza entonces el proceso de asimilación de nutrientes, ¿sí? Que básicamente eso es lo que hacen las micorrizas, potencializar la absorción de nutrientes por medio de la raíz hacia las plantas, ¿sí? Por el lado de las micorrizas endotróficas o endomicorrizas, son una asociación en las cuales las hifas o fúngicas, ¿sí? O en algunos casos las llamamos también esporas fúngicas, etcétera, etcétera, invaden las partes jóvenes de las raíces, ¿sí? Y colonizan intracelular o intercelularmente el parenquimo subepidérmico. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por este lado, lo que se produce es una penetración en las raíces por parte de los hongos y de esta manera entonces invaden como tal las raíces, valga la aclaración, para que se produzca entonces el tema de la absorción de los nutrientes. Y por el otro lado, pues no se produce dicha invasión y lo que se produce es que el hongo rodea entonces la raíz o los pelos absorbentes lo que se hace entonces allí es que funciona como un velo, ¿sí? Como una tela, se podría decir, y desde allí entonces funciona como tal la obtención de los nutrientes o la potencialización para que los nutrientes sean mejor absorbidos por las plantas. Cabe anotar entonces que con el uso de estas micorrizas se promueve la diversidad vegetal de esta manera, potencializando los nutrientes presentes en el suelo, ¿sí? Potencializando la absorción de estos nutrientes presentes en el suelo mediante estas dos formas. Entonces, lo que podemos rescatar entonces de acá es que esto depende también de la especie vegetal, ¿sí? No va a ser, digamos, lo mismo una relación simbiótica con una micorriza en una planta de tipo C3 que una planta de tipo C4, ¿sí? Por ende, cuando en campo o en la vida común vayamos a utilizar estos hongos, debemos entonces asesorarnos muy bien, ¿sí? Porque podemos incurrir en algún gasto innecesario en nuestros cultivos, ya que si no aplicamos la micorriza o no aplicamos el hongo que nos va a servir o nos va a hacer una relación simbiótica como lo habíamos hablado para nuestro cultivo, pues básicamente vamos a perderla como tal en la aplicación, ¿sí? Bueno, entonces eso era lo que teníamos lo que tenía para decir en este video. Aquí se puede ver que se tomó de la información que se publicó anteriormente, se tomó de estas dos páginas, ya que los recursos dados en la guía de aprendizaje y propuestos en la guía de actividades
no fue posible abrirlos en ningún momento. De ser posible, se anexan entonces las evidencias de esto, y entonces hubo que hacer una consulta aparte. Listo, muchas gracias entonces por la atención y hasta una próxima ocasión.